Bueno, a mí me correspondió el punto 1714 y dice que al igual que la escala de Kelvin, la escala Rankine es una escala absoluta de temperatura. El cero absoluto es 0 de grados Rankine. Sin embargo, las unidades de esta escala tienen el mismo tamaño que las de la escala Fahrenheit, no la de la escala Celsius. Dé el valor numérico de la temperatura del punto triple del agua en la escala Rankine. Sabemos que la temperatura triple del agua es 273,16 grados Kelvin. Y el problema nos dice que las unidades de la escala Rankine tienen el mismo tamaño que las de la escala Fahrenheit. Entonces hice la conversión de Kelvin a grado Rankine y posteriormente pasé de grados Rankine a grados Fahrenheit pues para hacer como la relación. Entonces dice que por ecuación los grados Rankine es igual a 9 quintos por los 273,16 grados Kelvin. Y esto me dio un total de 491,688 grados Rankine. Y pues este sería el punto triple del agua en la escala Rankine. Y posteriormente pues le resté los 460 grados Fahrenheit para que me diera un total de 32 grados Fahrenheit. Y estos 32 indica que corresponde al cero absoluto. Ahí es donde se unen los tres factores. El segundo punto dice que se agregan 8.950 joules de calor a 3 moles de hierro. Dice, punto A, determine el aumento de temperatura del hierro. B, si se añade la misma cantidad de calor a 3 kilogramos de hierro, ¿cuánto subirá su temperatura? Y se dice, compare los resultados de los incisos A y B y explique la diferencia. Entonces, pues, aquí saqué los datos, el calor, los moles y pues la fórmula para hallar calor. Por tabla dice que la conductividad térmica del hierro son 470 joules sobre kilogramos por Kelvin. Entonces, bueno, eh, para hallar masa, se multiplica el número de moles por la masa molar, masa molecular. Entonces, en la tabla periódica dice que la masa molar del hierro son 55,845 y eso lo pasé a kilogramos, entonces queda por 10 a la menos 3. Entonces, bueno, pues como para hallar masa, pues son moles por masa molecular, entonces multipliqué 3 mol por 55,845 por 10 a la menos 3 kilogramos del molar y eso me da un resultado de 0,1675 kilogramos. Entonces ahí nos disponemos a hallar la diferencia de temperatura, que dice que es igual a calor sobre moles por la conductividad térmica. Entonces reemplacé los resultados y eso me dio un total de 114 Kelvin. Para el punto B, que nos daban ya 3 kilogramos, entonces reemplacé los resultados, hice la operación la misma de arriba y me da un total de 6,35 Kelvin. Entonces, pues al comparar los resultados se puede observar que hay una diferencia en el aumento de temperatura de 107,65 Kelvin. En el punto 3 dice que una ventana tiene dimensiones de 1,40 por 2,50 metros y está hecha de vidrio de 5,20 milímetros de espesor. En un día de invierno la temperatura exterior es de menos 20 grados centígrados, mientras que la confortable temperatura en el interior es de 19,5 grados centígrados. El punto A dice, ¿a qué tasa se ha perdido calor a través de la ventana por conducción? Y el punto B nos dice que ¿a qué tasa se perdería el calor a través de la ventana si usted la cubriera con una capa de papel? Que con su conductividad del papel es 0,0500 y su espesor es de 0,750 milímetros. Entonces, pues bueno, aquí hice el diagrama, aquí hice el espesor, ese es el recorrido que va a ser pues la temperatura en lineal y multipliqué la altura por el ancho y para hallar el área en metros cuadrados.
Entonces aquí los datos, el espesor es 5.20 milímetros y eso lo convertí a metros, que me dio 5.2 por 10 a la menos 3. A temperatura 1, pues cogí la más alta, que es 19,5 grados Celsius, le sumé más 273, que eso me dio un total de 292.65 Kelvin. La temperatura 2 hice lo mismo, menos 20 grados centígrados, le sumé 273 y me dio 273.15 y me dio 253.15 Kelvin. El área, pues lo multipliqué el anchor por la altura y me dio 3.5 metros cuadrados. El Kelvin no, sino la conductividad térmica por tabla me dice que es 0.84 watts sobre em, masa Kelvin, metros, sí, masa Kelvin. Entonces dice, nos piden hallar el calor. Entonces, aquí dice que por fórmula, para hallar el flujo del calor, se dice que la conductividad sobre el espesor por la diferencia entre las temperaturas, temperatura 1 y temperatura 2. Entonces lo que hice fue reemplazar y entonces me dio 0,84 watts por metros por Kelvin y sobre 5,2 por 10 a la menos 3 metros, y todo esto multiplicando a la diferencia de las temperaturas de 292 menos 253 Kelvin. Ahí hice pues un factor común y para poder reemplazar, simplificar los Kelvin, y esto me dio un resultado flujo de calor de 6.300 watts sobre metros cuadrados. Entonces ahora hallamos el calor que se ha perdido. Entonces para hallar el calor que se ha perdido, me dice que ese flujo es el producto del flujo de calor por el área. Entonces, calor es igual a 6.300 watts sobre metros cuadrados que nos había dado por el flujo de calor, y lo multipliqué por 3.5 metros cuadrados, que son los del espesor. Y me dio un total de 22 kilowatts. Entonces el punto B nos dice que nos dan 3 kilogramos para... Ah, no, dice a qué tasa se perderá el calor a través de la ventana si usted se cubriera con una capa de papel con la conductividad térmica. O sea, ahí le agregan un pedazo de papel al vidrio para ver cómo varía la temperatura poniéndole el papel con ese espesor. Entonces lo que yo hice fue, eh, el espesor que ya tenía lo resté con el espesor del papel, y eso me dio un total de 4. Es que acá me faltó el por 10 a la menos 3. Entonces, me dio un 4,45 milímetros, que eso lo pasé a 4,45 por 10 a la menos 3 metros. Ajá. Entonces, saqué los datos, otra vez la temperatura 1 ya lo pasé a Kelvin, la temperatura 2 también, el área también. El área pues nos la daban. Y la conductividad térmica, le resté la del papel, que no, pues como el papel también tiene su conductividad térmica, entonces le resté la que tenía el vidrio más, le sumé más la del papel, porque pues ahí ya hay dos conductividades que hacen pues, que se resista más el flujo de calor. Entonces eso me dio un total de 0,89 watts sobre metros por Kelvin. Y nos piden hallar el calor. Entonces, aquí hice el mismo procedimiento, reemplacé los datos y acá también simplifiqué los Kelvin. Me dio un flujo de calor de 7.800 watts sobre metro cuadrado. Y ahora hallamos el flujo de calor que se ha perdido. Entonces, pues la misma fórmula, calor es igual al flujo de calor por el área, y multipliqué los 7.800 watts por metros cuadrados por el 3,5 metros cuadrados. Eso se simplifica y me dio un total de 27,3 kilowatts. El punto 4,
dice que es el 17,112 y dice que se sueldan varillas de cobre, latón y acero para formar una Y, aquí como lo hice en el diagrama. El área transversal de cada varilla es de 2 centímetros cuadrados. El extremo libre de la varilla de cobre se mantiene a 100 grados Celsius y los extremos libres de las varillas de latón y acero a 0 grados Celsius. Suponga que no hay pérdida de calor por los costados de las varillas, cuyas longitudes son cobre de 13 centímetros, latón de 18 centímetros y acero de 24 centímetros. ¿Qué temperatura tiene el punto de unión? Ese es el punto A. El punto B se calcula la corriente de calor en cada una de las varillas. Aquí pues saqué los datos, la conductancia térmica de cada material que se unía al punto el punto de unión, pues, por decirlo así, y pues solo los puede hacer el diagrama y ese porque la verdad no supe desarrollar este ejercicio. Y pues eso fue todo.